Antes de empezar, me gustaría hablaros de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela hace unos días. El video que vais a ver hoy se grabó pocos días antes de que sucedieran. Probablemente habéis visto las imágenes de la devastación que han dejado ambos terremotos. Muchos de los supervivientes han perdido prácticamente de todo. Su casa, ropa, alimentos por supuesto, recuerdos. Si te gustaría colaborar, os dejo en la descripción los detalles de Alimenta la Solidaridad, que es una de tantas ONGs que están apoyando a los supervivientes de estos dos terremotos. Volvemos al vídeo y gracias. Pues estoy en un lugar donde un bueno, un malo y un feo se batieron a un duelo de a tres. En Burgos. Creo que acaba de aspirar un bicho. Hasta el burro tiene calor, el pobre. Buenos días. Estoy a punto de salir de Asa. He dormido como un santo. Creo que ayer estaba muy cansado. La habitación era bastante cómoda, la verdad. Pequeñita, pero cómoda. Y nada, hoy vamos a tirar un poco más hacia el norte. Quería haber salido un poquito más temprano, pero la verdad es que estaba tan cansado que me costó un poquito despertarme. Ayer estuve en el Parque Natural Las Hoces del río Riaza, que para mí fue ayer, para vosotros probablemente fue la semana pasada. Hoy voy a otro parque natural, La Yecla, en Burgos. Tiene un nombre más largo, pero es que solo me acuerdo de la parte de la Yecla. Salgo de Asa, que es donde he hecho noche. Lo voy a ir bordeando de pueblo en pueblo. En Burgos. Creo que acaba de aspirar un bicho. Estoy en el municipio de La Horra. Acabo de atravesar el pueblo que se llama igual. Es el municipio con más bodegas de Ribera del Duero, de la denominación de origen. Y de hecho lo podéis ver allí, este lado también. De los vinos que a mí más me gustan. De hecho acabo de pasar por las bodegas de Marqués de Velilla y ese vino lo he probado. Y por lo general, para los que no viven aquí, sobre todo en Madrid, no sé en otras partes de España, pero en Madrid pides una copa de vino en un restaurante, las opciones normalmente son Rioja y Ribera del Duero. Yo casi siempre elijo Ribera del Duero. Que bueno, estando en moto poco puedo hacer en ese sentido. Podría haberme tomado uno ayer, anoche, antes de dormir, pero estoy tratando de beber un poco menos, que no es que yo beba mucho, pero un poco menos, que tampoco viene mal. Graffiti. Nos está saliendo caro el nitrato. Perros. Supongo que será para el cultivo, ¿no? Del viñedo. Me suena que es un componente de eso. No, si alguien lo sabe, por favor comentarlo. Y también comentar qué vino preferís. Venga, animaos. Que cada comentario ayuda, de verdad. Por aquí sí que huele bastante a agricultura. Esto de aquí creo que es trigo. Tiene toda la pinta de ser trigo. Vamos, que yo estoy especulando todas estas cosas. Bueno, los viñedos sí, más por contexto que por reconocerlos realmente. Pero yo de botánica y agricultura y plantas, lo justísimo, ¿sí? Antes he parado a tomar las fotillas del trigo y ha pasado un ciclista, me ha gritado, ¿todo bien? Si es que al final son majos también. Ah, la lagartija esa. Que no quería quitarse. Hay un montón de lagartijas, tengo unas pobres ahí cargándose de energía. Mira, estoy entrando en bosque otra vez. Brutal, ¿eh? Casi que de repente, casi no lo ves venir. Es brutal como en muy pocos kilómetros cambia la vegetación. Voy a parar un momento aquí porque me acabo de acordar que quería mostrar una cosa que tenía aquí adentro. Déjame buscarla. Mira. Eso, el código QR. Un código QR de la comunidad de WhatsApp donde vas a encontrar estas rutas y las guías de ruta. Así que escanéalo y únete. Eso, déjame guardarla de nuevo. Es bonito este pueblo de Covarrubias y aparentemente aquí hay un torreón. Es la cuna simbólica de Castilla. La leyenda dice que en uno de esos torreones también, Doña Urraca fue emparedada por su padre. Emparedada, sí. Sepultada de alguna manera entre dos paredes. Aparentemente es uno de las leyendas más comunes o conocidas quizás de Burgos.
A ver, con ese nivel de crueldad normal que sea conocida. Ya decía yo que este tenía toda la pinta de ser el Cid campeador. Porque por aquí es el camino del Cid. Y que gracias el árbol está vestido. Súper decorado. No sé si tiene algún significado de la zona o sencillamente fue un ejercicio creativo. Voy a parar aquí en un restaurante que se llama Doña Alhambra y aprovecho el nombre para contaros una historia sobre la Doña Alhambra. Ajá, el restaurante se llama Doña Alhambra y porque la historia sucede aquí en Barbadillo del Mercado. Un dramón medieval que ni las frutinovelas. Entonces, esta mujer, Doña Alhambra, se casa con Ruy Velázquez, un tal Ruy Velázquez, con cuya familia, su familia ya tenía ciertas rencillas, según tengo entendido. Pero resulta que Ruy Velázquez tenía, por el lado de su hermana, 7 sobrinos, los 7 infantes, y uno de ellos se bañó cerca del río donde habitaba esta mujer, Doña Alhambra. Y se bañó desnudo, con muy poca ropa, y ella lo tomó como una ofensa directamente hacia ella, a lo que ella respondió mandando a uno de sus criados a que le hiciera una de las ofensas más graves de la época, que era tirarle un pepino relleno de sangre. Eso me encantó de la historia. Obviamente el infante, que era el menor de los 7, se ofendió, fue a por el criado. El criado se refugió detrás de su ama, Doña Alhambra, que según entiendo con la historia era un espacio inviolable, ¿no? Por más que el infante quisiera vengar la ofensa, en teoría no debería, pero lo hizo, mató al criado, lo que hizo que las vestimentas de Doña Alhambra se mancharan, cosa que otra ofensa en todo este entramado. Al final, Doña Alhambra exigió, obligó a su marido a que mandara a matar a los 7 infantes que venían siendo sus sobrinos. Y efectivamente así fue, los engañó, los llevó a una zona, entiendo que peligrosa, de donde no volvieron, y mandó, si no me equivoco, sus cabezas a un general árabe. Estoy contando la versión que yo entendí, porque leí como 10 veces la historia y no os creáis que entendí el todo de qué iba. Pero bueno, de ahí va. Por aquí que hay dinosaurios. A ver si los encuentro. ¿Cómo es que yo no conocía este lugar ni por referencia? Carretera es una pasada. No es rápida, pero con este escenario y con ciertas curvas, ten cuidado porque hay muchos lugares donde se mete la tierra a la carretera. Es que la zona tiene así como un rollito toscana italiana. Yo nunca he estado allí, pero de fotos que he visto, tiene como ese feeling. Ese, no sé, hace recordar. Antes dije que había dinosaurios y allí está, un brontosaurio o algo así. Así que creo que este es nuestro amigo arqueológico. Burrito. Qué bonito. Hasta el burro tiene calor, el pobre. Mira, guapo. Vale, empezamos con algo de off-road, Camino de Orión. Está bastante compacto por ahora. A ver cómo va más adelante. A ver, tiene nombre. Normalmente si tienen nombre es porque se usa bastante. Aunque sea de tierra, pues se usa bastante. Aquí ya noto un poco la gravilla un poco más gruesa. Más profunda, quise decir. Vamos con un poquito de calma aquí porque hay unas curvas algo cerradas. Y además es cuesta abajo. Vale, aldea abandonada. Este sitio que voy a visitar, Sarhido, y sí, tiene un nombre en inglés, en el pleno corazón de la provincia. Para mí es especial por varias razones, porque como cinéfilo que soy, también es especial porque soy muy fanático de Metallica, y ya todo esto tendrá sentido. Y además es creo que es
el primer destino que quise conocer con la moto. Me lo había apuntado, pero no había venido. Hay unos badenes incómodos en la ruta. Aquí creo que es un paso canadiense. Parece que llovió anoche aquí. Escuché a la gente en el restaurante hablando de eso y estoy viendo algunos charquitos. Aparentemente no fue mucha lluvia, pero muy violenta. O sea, llovió por muy poco tiempo, pero cayó muchísima agua. Ahí hay un charco. Bueno, yo pensé que iba a estar solo y hay público por lo que veo. Qué grande. No he llegado al lugar y ya estoy sonriendo. Es que lo acabo de ver. Ajá. Esto es Sad Hill. Aquí fue donde se rodó la famosa escena de El bueno, el malo y el feo en el duelo a 3 hacia el final de la película. No sé si lo sabéis, pero muchos de esos westerns de películas de vaqueros se rodaron tanto aquí en España como en Italia. El entorno daba para eso y bueno, entiendo que además sería más barato para la producción que rodarlo en el mismo Estados Unidos. Esto estuvo muchísimos años abandonado y luego gracias a la Fundación Sad Hill, que se fundó específicamente para esto, se recuperó. Como veis, hay un montón de vacas. Por un lado supongo que está bien porque mantienen el césped bajo, pero no sé si le da un golpe a las tumbas, como está aquí. Muchas de estas tumbas son apadrinadas. Entiendo que pagas y ponen tu nombre en una de ellas. Pues yo pagaría por tener la mía aquí y apoyar a la fundación. Estoy buscando una en particular y es un poco complicado porque las tumbas dan en todas las direcciones, o sea, dan la cara hacia todas las direcciones. Pues la que estoy buscando, no he encontrado todavía, es supuestamente de James Hetfield, el cantante de Metallica. Por eso decía que es especial este lugar como cinéfilo, por la película, pero también por la música. Y para los que no les gusta Metallica o conocen menos de Metallica, más allá de si esa tumba simbólica está aquí, el tema está en que en prácticamente todos los conciertos de Metallica desde el año 83, antes del concierto, justo antes de que el grupo salga al escenario, se muestran imágenes de este cementerio, de la película, o sea, de una de las escenas en este cementerio de la película, en el que uno de los protagonistas corre desesperado por el cementerio buscando una tumba como yo, solo que con mucha más desesperación. Y esa tumba que está buscando se supone que es donde está enterrado un tesoro. La que se asustó conmigo. Salió corriendo hasta ahí, estaba allá. Y me he agachado a tomar una foto. Habrá supuesto que era un depredador. Y cuando me he levantado, madre mía, cómo corrió. Me parece de un club motero. Diría que la moto que aparece ahí es una Westrom de la 6,5. A ver, también es que mucha gente escribe su nombre y ya sobre las tumbas, y bueno, hay otros que como que lo tallan, pero sí hay unas que se nota que son como más formales. Club moteros, club ciclistas. Esta era la tumba que estaba buscando el personaje en la peli, la Arch Stanton. No me acuerdo el nombre, pero ahora que lo he visto, bueno,
Creo que no encontré a Jim Sheffield. Sí, aquí. Sí, es que está. Llegaron dos Panaméricas aquí, bien equipadas, bien cargadas. Salen de aquí porque tienen exactamente el mismo material. Salvo la bolsa esa son británicas, ok. Me siento como un niñito. Me encantó venir. Ahora lo que tengo que ver es cómo llego a Santo Domingo de los Silos, porque iba a ir por allí, pero está cortado por obras. Bueno, voy a salir primero de aquí porque no hay cobertura. Antes de llegar aquí estuve un poco peleando con esta cámara, que ella tiene comando por voz y con el micrófono lo que hago es justamente pedirle que se active, que empiece a grabar y todo aquello. Y no me hacía caso, para darme cuenta que tenía el micrófono enganchado en el pantalón, no en el casco. Pero había puesto allí antes de salir para quitármelo de las manos. Entonces supongo que todo lo que grabé antes no se grabó. Pero en todo caso, para llegar aquí a Santo Domingo de los Silos, te mete por un cañón precioso, que de eso sí puede grabar aquí. Y bueno, vamos a ver un desfiladero. Y ya esta ruta se está acabando. A ver, esto como es, caja de ahorro culo católico. Qué conveniente que el CIR de círculo está borrado. Ya habiendo visto ese desfiladero, acabo la primera ruta por Burgos. Me ha encantado venir a esta. Y recuerda suscribirte, cada suscriptor ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima.